Les doy la más cordial bienvenida a este estudio de un panorama breve del Antiguo Testamento. Es parte de nuestro estudio de los lunes a las 8 de la noche, de la noche, donde estamos estudiando teología, porque todos los creyentes somos teólogos, nada más que hay de creyentes a creyentes, ¿verdad? Hay unos creyentes que tienen un nivel de teología alto y eso se refleja también en su conducta, en su fe y en la en la forma como tomas decisiones. Y hay teólogos muy chafas, ¿no? Donde ven la película del Código Da Vinci y ya se les está desmoronando toda su pirámide teológica porque no está bien fundamentada y tienen tantas dudas y tantos huecos en su fe que la idea de estos estudios de los lunes, lo que Dios puso en mi corazón hace un año, un poquito más de un año, era fortalecer precisamente a través de fortalecer nuestra pirámide teológica para ir llenando sus huecos, entonces tener una estructura más sólida, que no seamos tan fáciles de que nos hagan dudar, ¿verdad? De que podamos tener los argumentos para debatir contra aquellos que, con mansedumbre, obviamente, contra aquellos, a todas aquellas personas que se levantan en contra de la palabra de Dios, pero con argumentos bíblicos, argumentos lógicos, argumentos bien documentados. Entonces, hermanos, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que planeamos hacer, es lo que Dios puso en mi corazón, aportar con esta pequeña semilla a la teología. Así que, mis hermanos, sin otro preámbulo, voy a poner aquí en pantalla la presentación de hoy. Hoy vamos a terminar la historia de los patriarcas. Recordemos que los patriarcas o el libro de Génesis lo podemos dividir en dos mitades, ¿no? La historia primitiva, que habla desde la creación de todas las cosas, incluyendo del hombre, la entrada en el pecado y cómo se fue distorsionando todo el plan de Dios en nosotros a través por el pecado que entró en nosotros como humanidad. Y después la segunda mitad la podemos ver desde Génesis 12 hasta el final del libro, con la historia de los patriarcas, que son cuatro patriarcas. Se va a narrar la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Y esto nos va a dar la entrada o el preámbulo para entonces el próximo lunes empezar a estudiar el libro de Éxodo. Así que los invito a que ya vayan agarrando su Biblia y vayan leyendo Éxodo, porque lo vamos a estudiar. En Génesis me tardé 4 clases, esta es la cuarta clase, más la clase de introducción, porque Génesis es el pilar, es el fundamento, así como lo es Apocalipsis, donde cierra Dios con su plan redentor y resultando exitoso y una iglesia gloriosa, santa, perfecta, gobernada por un Dios que está con su iglesia, protegiéndola. El Génesis es sumamente importante para ir comprendiendo todo lo que el resto de los 65 libros de la Biblia, bueno, sí, 65 incluyendo Apocalipsis, nos tienen que decir acerca de Dios, de su carácter y de nosotros mismos y de todo el plan de redención. Así que vamos a comenzar, mis hermanos, el estudio. Me gustó mucho cómo quedó la presentación, para que sea lo más elocuente posible. Vamos a comenzar comentando el aspecto mesiánico en el pacto abrámico, porque el pacto que Dios hizo a Abraham también lo trasladó hacia Isaac y hacia Jacob, su hijo y su nieto. Eh, Sin embargo, cuando dice, bendita será tu simiente, o en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, la descendencia no se especifica o no es específica, aunque abraza la potencialidad de incluir en esta descendencia al mismo tiempo a aquel que representa al grupo de creyentes, de las personas que han de ser salvas por medio de Abraham y a todos los que participan por la fe en este grupo. Entonces, la promesa de bendición a la simiente de Abraham dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. eh, Haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijere
y maldeciré a todos los que te maldijeren, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ahí todos los que participan por la fe en esta promesa, en este grupo de Abraham, incluye también, repito, a aquel que representa al grupo. ¿Quién es aquel que representa el grupo? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a seguir profundizando. Voy a continuar con la siguiente lámina. ¿Cuál es el aspecto mesiánico? Bueno, la descendencia, con lo que estaba leyendo, no especifica a la que abraza la potencialidad de incluir al Mesías, a Jesús, aquel que representa el grupo de los que son descendientes de Abraham. Y ahí participamos tú y yo. Obviamente ahí puse la fotografía de los judíos, porque de ahí desciende nuestro Señor Jesucristo, pero el pacto abrámico no solamente incluye a la nación de Israel, sino también a todas las familias de la tierra, a un grupo muy grande que incluye a todo el globo terráqueo. Por eso al inicio de la presentación puse aquí el mundo. Aquí está el mundo, ¿va? El pacto abrámico involucra a toda la humanidad en todas las naciones, en todo el globo terráqueo, en todo el mundo. Bueno, continuamos. Hay un énfasis 5 veces desde Génesis 12 hasta Génesis 20 26. Déjame ver si es Génesis 26. No, hasta Génesis 22. La clase pasada vimos que había bendiciones, no, se lo estaba repitiendo la bendición a Abraham y lo hacía de manera constante. No me voy a regresar a esa lámina porque la vimos hace 8 días, pero 5 veces viene la declaración: por medio de ti o de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto apuntaba y sigue apuntando al mismo corazón del Evangelio, así como las misiones van por todo el mundo, la gran comisión: id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este pacto que Dios hace con Abraham, que vimos también la semana pasada, que fue un pacto unilateral donde todo el compromiso lo tenía Dios y ninguna responsabilidad para Abraham. Abraham lo único que tuvo que hacer es abrir los brazos y recibir la bendición de Dios. Es un pacto diferente, es un pacto unilateral, a diferencia de los pactos que en ese tiempo se hacían entre dos partes, ¿no? Donde los dos se comprometían a cumplir ciertas obligaciones y en caso de que alguien faltara, había maldición. En este caso, la maldición era pues un animalito o unos animalitos que Dios le mandó que partiera por la mitad, pero en lugar de caminar Dios con Abraham por en medio de los animales, argumentando que si alguno de los dos faltara en su pacto o no cumpliera su parte dentro del pacto, pues la suerte del que faltara el pacto fuera la de los mismos animales que estaban partidos por la mitad. Sin embargo, aquí el único que pasó en medio de los animales partidos fue Dios. Abraham se quedó dormido. Entonces no hay ninguna obligación para Abraham, ninguna obra que pudiera hacer Abraham sería suficiente para que Dios pudiera pactar con él. El pacto estaba hecho sin ninguna obligación, sin ninguna obra. La bendición, esta bendición, Dios se la extendió también a su descendencia inmediata, a Isaac y a Jacob. Bueno, en lugar de que la bendición, repito, fuera obra de alguno de ellos tres, de los patriarcas, sería una bendición, sería una obra de Dios y nada que hacer para las personas. Voy a poner, aquí puse 2 versículos, Gálatas 3:8, lo voy a poner aquí en pantalla para leer lo que dice el Nuevo Testamento de lo que estamos leyendo, para irlo trayendo al contexto del Nuevo Testamento. Gálatas 3:8 dice: la escritura, hablando específicamente de Génesis, ¿verdad? Y todo lo que, pero específicamente de Génesis, pero todos los profetas y todo el Antiguo Testamento habla de lo mismo, dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿verdad? Porque por medio de ti serían benditas todas las familias de la tierra, son los gentiles, dio de antemano la nueva.
la buena nueva a Abraham, la buena noticia se la dio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces es Dios justificando por fe a todas las personas judías y no judías. De hecho, Abraham era descendiente de Sem. Si nos regresamos un poquito a los tres hijos de Noé, Sem, Jafet, nosotros lo podemos encontrar aquí en Génesis, Génesis 10, 1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Ahorita voy a regresar a este versículo, pero dice el apóstol Pablo cómo los creyentes somos descendientes de Abraham por la fe, porque Abraham se le conoce como también el padre de la fe. Y también el libro de Romanos 4, versos del 10 al 12 dice, ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión, hablando de la fe de Abraham? ¿Cómo le fue contada esa fe a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino que en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Voy a hacer un paréntesis antes de continuar con el verso 12. Los judíos tienen la costumbre, la tradición y la obligación de circuncidar a sus hijos varones al octavo día después de nacer. Y todos los judíos tienen esa señal exterior en su cuerpo para identificarlos con el pacto que Dios hizo con Abraham después de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esa fue una señal posterior a la fe de Abraham, al acto de cuando va a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah. Entonces, aquí está incluyendo lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo, en el verso 11, es que los gentiles también formarían pacto de la promesa que Dios hizo a Abraham, porque esa promesa fue cuando no estaba circuncidado. Y después Dios le pide la señal que se haga, que se circuncide y que de ahí en adelante toda su descendencia sea circuncidada. Pero dice, por eso el verso 12 y padre de la circuncisión. Um, déjenme apagar aquí déjenme hacer aquí un movimiento para que no me suene los mensajes de WhatsApp aquí en la computadora. A ver, ahí estamos. Bueno, dice así, eh, y padre de la circuncisión para los que no son, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces aquí cualquier obra humana queda completamente excluida para obtener la bendición de Dios a su favor. Ahora nosotros somos salvos por gracia y la gracia no viene al momento de nuestra conversión o pocos instantes antes de creer en Dios. La Biblia dice que la gracia de Dios viene desde la eternidad pasada. Y desde la eternidad pasada Dios ya nos tenía en su mente a ti y a mí y a todos los que hemos de creer en el mensaje del Evangelio, así como toda la humanidad. Dios nunca ha perdido el control. Aún después del pecado de Adán y Eva, no ha perdido su soberanía y no se le ha salido de control absolutamente nada. La salvación no es por obras, es por fe. Evidentemente, ningún creyente, dice Santiago, puede decir que como la salvación es por fe y ya no es por obras, entonces voy a tomar la gracia como como algo para irme al libertinaje y decir, bueno, pues como la salvación no se pierde, pues voy a hacer de mi vida un cotorreo. Y la Biblia y Santiago nos aclara y dice, no, porque las obras es resultado de la fe que tienes. Y si tú estás pensando que la gracia, como eres dispensacionalista,
dices que ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino ahora estamos bajo la gracia, entonces hagamos fiesta, comamos y bebamos, que mañana moriremos, pues entonces no te ha amanecido el mensaje del Evangelio, no lo has comprendido. Una persona que ha llegado a Cristo por la gracia soberana de Dios, sin ninguna intervención o algo que haya hecho, es una persona que se rinde al señoría de Jesucristo y es una persona que va a obedecer a Dios porque le ama, porque le está agradecido, porque es una persona humilde, no es orgullosa ni soberbia, reconoce que estaba perdido sin Dios, mas ahora ha sido rescatado, le han sido perdonados muchos pecados, todos sus pecados, y ahora vive en obediencia por agradecimiento a Dios. Entonces, por supuesto que hay un cambio de conducta. Por supuesto que debe de haber un resultado palpable de la fe que solamente ve Dios en el corazón de esa persona. Y nosotros lo podemos ver porque es manifestado por obras, pero nunca ha sido por obras la salvación. Lo estamos leyendo en Génesis, que es el principio de todas las cosas, ¿verdad? Dios, Abraham creyó y esa fe que tuvo Abraham le fue contada por justicia, lo mismo que hoy en día hacia nosotros los no judíos. Es fe, la gracia la recibimos, produce en nosotros esa fe salvífica. Regreso a la presentación y dice así, aquí les puse un dibujito, ¿verdad? Está el pacto abrámico, que es la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones, el don de Dios, que es gratuito, que es un compromiso de Dios de bendecir a todas las personas y a todas las familias que como Abraham tengan fe. Y entonces ahí está, es algo también para los misioneros. Todos los misioneros pueden ir a cualquier lugar por la orden de Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos, en todas las lenguas, porque la salvación viene de Dios y sin ninguna intervención de nosotros. Bueno, ese es, por eso 5 veces, ay, no puse aquí la presentación, por eso 5 veces Dios le está diciendo a Abraham, en ti, por medio de ti y de tu descendencia, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Las mismas palabras, insisto, en 2 ocasiones se las dice Isaac y en otras 2 ocasiones se las dice a Jacob. Al que le cambie el nombre de Jacob le pone Israel. Bueno, eso ya lo leyeron porque se supone que estamos leyendo los libros. No es como los jueves, que es el club de lectura que estamos yéndonos verso por verso. Aquí más bien estamos extrayendo, estamos sacándole el zumo, ¿verdad? A todo el libro. Porque si nos ponemos a analizar verso por verso, hermanos, ahí les platico. Vamos a terminar en el milenio. ¿Ya para qué, verdad? Ya vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Bueno, continuamos la presentación y viene la bendición. Estaba yo diciendo que Noé bendijo a Sem. Me voy a regresar aquí lo voy a poner aquí en la pantalla para que me vayan siguiendo. Porque cuando Noé bendijo a Sem, que es de donde desciende Abraham, de los semitas, es Génesis 9, no, Génesis 10. Fíjense la bendición que le hace Noé a Sem. Esto viene en el verso, no sé si es en el 9. A ver, aquí está. Hubo una situación, Noé se emborrachó por el jugo de uva que se fermentó. Canaán se burló de su papá, pensó que iba a participar de la burla a sus hermanos. Sus hermanos no le siguieron la falta de respeto y entonces cuando Noé se entera, viene una pronunciación aquí en el verso 25 y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, de donde desciende Abraham, a los semitas y los judíos, y sea Canaán su siervo.
y luego del verso 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. O sea, que Dios habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces aquí la bendición para Sem o para los semitas era que la presencia de Dios habitara en ellos. Sin embargo, nosotros estamos viendo que el pacto o la bendición de Abraham extiende ese privilegio de tener la presencia de Dios en todas las naciones gentiles, en todas las naciones y a todos los gentiles. Eso es lo que nos está diciendo el pacto abrámico. Yo voy a estar, mi presencia va a estar no solamente en las tiendas de Sem, sino también en todas las naciones, en todos los gentiles, obviamente del grupo de creyentes, del grupo que sean descendientes espirituales de Abraham, personas de fe. Qué interesante, ¿verdad? Si nosotros hacemos una lectura así rápida del libro de Génesis, difícilmente vamos a poder encontrar con claridad estos mensajes. La gran pregunta es, ¿cómo puede ser Abraham, Isaac y Jacob un canal de Dios para bendecir al mundo entero? ¿Y quiénes son su simiente o su descendencia? Bueno, vamos a ver que la palabra simiente es un sustantivo colectivo que involucra a la descendencia biológica. Entonces, tendría que ser un descendiente biológico. Y si hablamos de un descendiente biológico, tendría que ser de su familia y de su misma especie, ¿verdad? De lo que viene en Génesis 1:1, que Dios hizo todas las cosas y la semilla y los hijos de todos van a ser según la especie de sus progenitores, ¿verdad? Entonces, un árbol de manzanas, cuando se reproduce por las semillas de las manzanas, pues van a crecer otros árboles de manzana y no se va a transformar de repente en otra fruta, ¿verdad? O un tigre, pues cuando dé a luz, pues va a obtener otro tigre, no va a salir un asno. Entonces, un ser humano, pues va a tener otros seres humanos, es una descendencia biológica. Y número dos, se trata de alguien que es de manera singular e individual, o sea, es una persona, un individuo que con certeza acabará con el maligno en algún día, aunque él actúe solo como uno de los muchos descendientes de la mujer. Aquí nosotros vemos eh, una figura del Mesías, ¿verdad? Un descendiente de lo que habla y como lo he dicho, al protoevangelio o al primer evangelio que está en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad, es la maldición hacia la serpiente, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Interesante, habla de la mujer, no habla de la mujer y del hombre, ¿no? Sino de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Esta palabra simiente como lo estaba expresando, se refiere tanto a los descendientes biológicos de la mujer, como también se refiere a uno de los muchos descendientes que vendrían de Eva o de la mujer, que pondría fin al imperio de Satanás. Continúo, voy a regresar aquí a la presentación. Y dice así, ¿cómo podemos entonces interpretar las palabras de Jesús en Juan 8:56? Les voy a poner el versículo en pantalla para que lo veamos. Juan 8:56 dice así. Hablando Jesús con los fariseos, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Eh, y entonces, pues la respuesta obvia de los judíos era, pues aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. De Abraham a Jesús estamos hablando de 1400 años aproximadamente. De Abraham a Jesús habían pasado por lo menos 1400 años. La pregunta lógica le hacen los judíos es, pues aún no tienes ni 50, era Jesús como de 30.
Y ya has visto a Abraham, pues aunque tuviera 1400, ¿no? Solamente o más, pudo haber visto eso. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cómo podemos interpretar la respuesta de Jesús que da aquí? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y se gozó. Yo, la verdad, mis hermanos, al principio, antes, así antes de mejorar mi teología, yo decía, bueno, pues es que Jesús, siendo Dios, claro que sabe que seguramente le mostró a Abraham, le puso así como una película, una visión, cómo Abraham vio el día en que Jesús venía a este mundo y se gozó, o alguna explicación así fuera de lo común, ¿no? Pues es Dios, Dios puede hacer esto, que esto suceda. Sin embargo, creo que hay una mejor respuesta que podemos encontrar en Génesis 22, cuando Abraham estaba vivo. Dice así en Génesis 22, cuando Dios, poniéndonos en contexto, es cuando Dios le pide que tome a Isaac y vaya y lo sacrifique en un monte que donde Dios le señala y es el monte Moriah. Entonces dice que al tercer día de camino, ¿verdad? Cuando iba Abraham yendo al lugar donde Dios le había indicado que habría de sacrificar a su hijo, a su único hijo, dice que vio el lugar de lejos. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí se oye a Abraham con mucha seguridad, porque dice, iremos hasta allí, adoraremos en plural y volveremos nuevamente en plural. Nada más iba Abraham con Isaac. O estaba mintiendo porque él sabía que iba a matar a su hijo, lo iba a sacrificar, o estaba mintiendo para que no se aterrorizaran sus siervos que lo iban acompañando y les estaba dando una mentira piadosa al hablar en plural que volvería con su hijo, o realmente Abraham era un hombre de mucha fe, porque él estaba seguro que iba a regresar con su hijo. Vamos a ver, me voy a adelantar unos versos hasta el verso 9, y dice que, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí voy a hacer un paréntesis, mis hermanos. Isaac no es como en los dibujitos, que nos lo ponen como un niño chiquito, inocente, no. Abraham ya era un hombre mayor, ya pasaba de los 100 años de edad, porque nació su hijo cuando tenía, ya, ya estaba en el 10.º piso. Abraham ya era un viejito y seguramente su hijo era un muchacho, un joven, ya era no era un niño chiquito, era un joven, ¿verdad? Un adolescente, seguramente. Y para que un viejito ate a un jovencito, solamente con la ayuda del joven, ¿verdad? Que no pusiera resistencia. Pues no, se hubiera echado, hubiera forcejeado Isaac con su papá y seguro le gana. Y se echa a correr y Isaac y Abraham seguro no lo alcanza, ¿verdad? Aquí estamos viendo muchas cosas que se pueden inferir del texto. Dice el verso 10 que entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces, fíjense cómo aquí viene la respuesta. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que a espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, que en hebreo es Jehová Jireh. Aquí lo puse aquí en pantallas. Jehová Jireh es uno de los nombres de Dios que significa Jehová proveerá. Por lo tanto, dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
El monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo se llama el monte Moría y 1400 años después, pasados 1400 años o un poco más, les estoy dando un dato aproximado, es el mismo monte donde Jesús sería crucificado, mis hermanos. Es el mismo monte donde el Hijo de Dios, su único hijo, fue sacrificado. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo, para que por medio de su sacrificio, de su muerte, eh, tú y yo pudiéramos ser añadidos a este grupo de personas de la fe, junto con Abraham, el padre de la fe. Qué interesante, ¿verdad? Si no han visto la película de Mel Gibson que produjo, que se llama Su único hijo, que salió en el cine a mediados del año pasado, pues yo les recomiendo que la vean, porque prácticamente en esa película se nos representa visualmente 5 capítulos, 12 capítulos del libro de Génesis, precisamente todo lo que tiene que ver con la historia de Abraham. Cierro el paréntesis. Yo la fui a ver al cine y me pareció muy apegada a las escrituras, ¿no? Bueno, hay diálogos que tienen que poner los directores para que no sea una película muda, más diálogos de lo que aparece en la Biblia, pero en general bastante apegado a lo que estábamos viendo aquí. Y es impactante como al final, la última escena de la película, donde está Abraham con su hijo, se transforma y está la cruz de Cristo y los dos ladrones a un lado, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice, Abraham se gozó de que vio mi día, eh, lo que acabamos de leer de Juan, eh, de Juan 8:56, donde dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, seguramente fue este día precisamente, porque él, seguramente Abraham, o se infiere que Abraham entendió que no iba a ser su hijo, su descendiente directo, sino otro descendiente humano que tomaría el lugar de Isaac años más adelante, ¿verdad? Tiempo después, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Pero él vio ese día, a él le cayó el 20. Entonces, seguramente la respuesta de esta pregunta, ¿cómo podemos interpretar las palabras de Jesús de Juan 8:56? Seguramente con estos versículos podemos entender que Abraham, como era una persona de fe, lo pudo entender a la perfección. Bueno, les voy a regresar aquí a la presentación. Eh, Aquí puse otra ilustración de la creencia en la resurrección, porque cuando nosotros leímos aquí en Génesis, verso 5, aquí donde dice, volveremos, Génesis 22:5, cuando le dice a sus siervos, yo voy a ir con el muchacho hasta allí, adoraremos y volveremos, seguramente él estaba esperanzado en que su hijo Isaac sería resucitado. A lo mejor no estaba mintiendo ni estaba diciendo una mentira piadosa para no espantar a sus siervos. Él realmente estaba pensando que aún después de sacrificar a su hijo, Dios tenía el poder de levantarlo de entre los muertos. Y no se equivocó, porque Jesús no se quedó enterrado en una tumba. Jesús resucitó. Fíjense cómo podemos nosotros, sor- a mí me sorprende ver la fe de Abraham, que él sabía que aún sacrificando a su hijo, Dios tenía el poder de regresarlo a la vida. Y después de que Dios lo detiene y ve el carnero y ve ese sustituto, dice, bueno, es que no es mi hijo, va a ser alguien más. Aquí vemos la fe de Abraham y la provisión de Dios. Quise ponerles este dibujito porque creo que expresa con mucha claridad lo que acabamos de leer. El Señor proveerá, por eso dijo Jehová Jireh, el Señor proveerá.
Y así somos los cristianos. Espero que así seas tú también, ¿verdad? Cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, cuando hay un tema de salud, eh, pu- pues lo único que hacemos nosotros como cristianos es decir, pues lo que venga, yo sé que Dios va a proveer y de alguna manera voy a salir de este lío. De alguna manera Dios me va a sanar. Dios no ha perdido el control y esto se va a resolver. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé, pero tengo plena certeza en mi corazón que soy hijo de Dios y que Dios me va a dar la salida. De alguna u otra manera, las personas, las cristianas, son personas de fe. Si somos descendientes espirituales y cristianos, verdaderos cristianos, somos personas que no nos detiene la incertidumbre. No sabemos, no tenemos todas las respuestas, pero confiamos en un Dios todopoderoso. Bueno, qué bonito es interpretación de este texto. Bueno, después vienen algunos obstáculos del plan divino de la redención. Vienen algunos obstáculos. Siempre, ¿verdad? Ha habido obstáculos que se han interpuesto para intentar detener el plan de Dios, pero Dios es el soberano. Dios es el todopoderoso. Vamos a ver qué les pasó a los patriarcas que nos cuenta el libro de Génesis. En primer lugar, vemos que sus esposas de los tres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, eran personas estériles, eran mujercitas que no podían concebir en su vientre. Y aquí dice que Sara era estéril, ahí les puse las citas, Génesis 16, 1, del capítulo 17, versos del 15 al 21. Rebeca, la esposa de Isaac, también era estéril, y de Jacob, que cambia el nombre, Dios le cambia el nombre a Israel, también era estéril, Raquel, ¿verdad? Después otro obstáculo que pudo haber detenido el plan de redención, pues era la misma vejez de Abraham y de su esposa. Pues ya un viejito, ¿cómo iba a concebir, verdad? Un descendiente humano, un descendiente de su sangre. Después había riesgos de que se robaran a sus esposas. Los tres, Abraham, Isaac y Jacob, tuvieron miedo de sus vidas y mintieron negando ser cónyuges de sus esposas. Y entonces llegaron monarcas egipcios y de otras regiones de Canaán y estuvieron a punto de robárselas. ¿Dónde viene redactado? Bueno, ahí en Génesis 12 del verso 10 al 20, en Génesis 20 del 1 al 18, Génesis 26 del 1 al 11. Hubo cambios climáticos que también provocó hambruna en la tierra. Por ejemplo, en Génesis 12:10, el cambio climático que hubo que hizo que los hermanos de José fueran a Egipto, ¿verdad? Hubo hostilidad filial o familiar, como Jacob, que su hermano Esaú, no su hermano gemelo, pero sí su cuate, ¿verdad? Porque nacieron en el mismo eh, eh, embarazo de su mamá. Tuvieron un conflicto tan grave cuando le robó la primogenitura que Esaú quería matar a Jacob y Jacob tenía que huir. Y también hubo una matanza de niños, que bueno, eso es como comienza el libro de Éxodo, en el capítulo 1 verso 22. Entonces hubo diversos obstáculos, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios todopoderoso que no se le va a salir de control absolutamente nada, porque Él es Dios y nosotros no somos nada, ni nosotros, ni Satanás, ni nadie puede impedir que Dios continúe con sus planes. Después vemos la fe de Isaac, hablando ahora, cambiando, yéndome un poquito, ¿no? Ya hablamos mucho de Abraham. Isaac también era un hombre de fe, mis hermanos. Y lo tenemos que reconocer porque viene redactado ahí en las escrituras. Ya les puse la prueba en el Moriah, ¿verdad? Isaac era un muchacho, no era un niño chiquito, un bebito, era un muchacho, ya con la suficiente fuerza y agilidad como para salir corriendo, para que su papá no lo sacrificara ahí en el monte Moriah. Entonces ahí está, qué gran lección para este niño, ¿verdad? Ver que su papá tiene tanta fe en Dios. La pregunta es, ¿estás contagiando a tus hijos de la fe, de tu misma fe? Ellos pueden ver en ti tu dependencia total y completa en Dios. Bueno, pues se los dejo como reflexión. De ninguna manera estoy criticando a nadie, pero Abraham le enseñó a su hijo
a ser una persona de fe. Y eso es de mucho valor. Lo fue gracias a eso tú y yo estamos aquí, ¿verdad? Y el plan del Redentor continuó, las promesas de Dios continuaron en Isaac y después en su hijo Jacob. Pero cuando Isaac se hizo viejo y perdió la vista, pues él dice, yo voy a bendecir a mi primogénito y mi primogénito es Esaú. Ustedes ya leyeron la historia en Génesis. Y se disfraza, ¿verdad? Jacob y se pone los vellos porque él era lampiño, su hermano era bien peludo y se pone pelo aquí en el pecho, en los brazos y finge la voz así grave como su hermano Esaú para robarle la bendición a su hermano. Y después, por supuesto que Jacob se entera que le había dado la bendición a alguien más, pues a su otro hijo. Y Jacob y Isaac entiende y reconoce la soberanía de Dios. Dice, yo no voy a pelear con Dios. Eh, si he bendecido y Dios ha permitido que mi bendición fuera para Jacob, es porque Dios así lo permitió y él comprendió entonces que no era ni por intelecto ni por trabajo humano, sino que la voluntad de Dios es soberana y se hace. Por lo tanto, eh, podemos ver cómo se transmite a Jacob esa bendición que de entrada, por ser el primogénito, eso le correspondía a él, pero Jacob lo entiende y no se intenta entrometer en los planes de Dios. Dios ha escogido en su soberanía. Y después, mis hermanos, vamos a pasar al patriarca, a José. La historia de José, ustedes la conocen. Ya Jacob, cuyo nombre después es cambiado por Israel, porque peleó con Dios y venció, ¿verdad? Y Dios le llama, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Él ya no tiene un descendiente, sino tiene a 12. Y José, vemos que era un muchacho, pues muy consentido, era el hijo favorito de Israel, o de Jacob Israel. ¿Cómo le llamo? Ya le voy a decir Israel, ¿verdad? O Jacob. Bueno, era el hijo favorito, era muy consentido. Eh, Era tan consentido y tan sincero que inspira el odio a sus hermanos porque constantemente les decía les decía de sueños que odiaban sus hermanos, pues él se ponía como el jefe y el superior a todos ellos. Sus hermanos odiándolo, sabemos, porque ya lo leyeron, lo venden como esclavo. Paso número uno, y lo puse en su presentación, ¿verdad? Lo venden, lo iban a matar, pero dijeron, bueno, pues matándolo no sacamos ningún beneficio, mejor vamos a venderlo, casi lo mismo, ya vendiéndolo como esclavo, nos deshacemos de él para siempre. Pero por su virtud, por su sabiduría y por su gracia, pronto prospera. Y ello también le causa problemas. La esposa de Potifar ya se lo quiere, pues lo quiere de novio, ¿verdad? Porque era una mujer insatisfecha. Sin embargo, José era un hombre de fe y sale corriendo. Eso viene en el capítulo 37 al 39 del libro de Génesis. La habilidad que recibe de Dios, un don para interpretar sueños, atrae la atención de Faraón y la interpretación de los sueños sobre la hambruna y sus sabios consejos lo colocan en una posición encumbrada como segundo después de Faraón. Ese es José. Eso viene en el capítulo 40 y 41. Esto, a su vez, le permite a José atender las necesidades de su propia familia cuando viene la hambruna a la tierra y lo recibe en Egipto, capítulos del 42 al 47. Esta historia, compuesta con sumo cuidado y de forma tan diferente a lo que acabamos de ver de los ciclos de los relatos de Abraham a Jacob, comprende una enseñanza. La providencia de Dios frustra toda intriga de los hombres y transforma los propósitos maliciosos de otros para el cumplimiento de sus propios propósitos y objetivos de Dios. Para los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Oye, pero me robaron el auto. Bueno, pues por algo Dios
permitió, ¿verdad? O en su soberanía no intervino para que no te lo robaran. A lo mejor te ibas a voltear, a lo mejor ibas a sufrir un accidente, a lo mejor ibas a hacer algo, de algo te salvó el Señor. Eh, José es un claro ejemplo cómo Dios utiliza aún las cosas malas para cumplir sus propósitos. Ahí está la providencia de Dios y de las promesas que nosotros recibimos en el Nuevo Testamento, de, que también aplican para nosotros, descendientes de Abraham, por la fe. Continúo la presentación y vemos la profecía a Judá. En Génesis 48, versos del 8 al 12, Génesis 48, del 8 al 12, viene una serie de bendiciones de Jacob, ya estando viejito, ya estando en Egipto. A partir del verso 8 dice así, que vinieron, vio Israel, o sea, Jacob, que ya es de nombre Israel, y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió, y, y Jo- y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó entre las rodillas, se inclinó a tierra y se inclinó a tierra. Ah, Voy a hacer, aquí voy a hacer una corrección, mis hermanos, porque no es el capítulo 48, es el 49, ya no me sonaba nada lo que estoy leyendo. Se los voy a poner en pantalla y ahorita voy a poner la presentación que puse el ejemplo. Vamos a Génesis 49. No les digo, mis hermanos, me estoy volviendo loco. Dice así las bendiciones de Jacob o de Israel hacia sus hijos. Judá era su primogénito, y a pesar no, no era su primogénito, era el cuarto de sus hijos. Su primogénito era Rubén. Dice, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio y mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, pero no serás el principal. Y ya vienen los motivos. Después seguían Simón y Leví, segundo y tercero de sus hijos. Tampoco sería para ellos por sus cosas que les dice. Verso 8, el cuarto, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando la vid, su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Esta es una bendición muy especial para Judá, el cachorro de león de Judá. ¿Quién lo despertará? Dice así. Todos estos versículos vienen una serie de bendiciones. Vamos a verlo así en esta representación. Les hice este diagramita. En primer lugar, viene un reconocimiento y admiración de todos los hermanos, de los 11 hermanos de Judá, de reconocimiento y admiración de sus 11 hermanos y de todos sus familiares, ¿verdad? Alabanza de los hermanos. En segundo lugar, tendría un reinado y una autoridad global, su dominio sería mundial. Tres, tendría la obediencia de las naciones, la sumisión y respeto de todos los pueblos de la tierra. Cuatro, su existencia sería perpetua, continuidad y perdurabilidad a lo largo del tiempo. Y por último, el advenimiento de Sila,
que es el Salvador prometido, vendría de, de la descendencia de Judá. Estas son bendiciones interesantes, hermosas, y los judíos es la única nación que ha permanecido en la historia de la humanidad, que la podemos ver en todos los libros de historia seculares, luchando en la historia de los medos, de los persas, después el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio romano, el imperio griego, y todos los imperios han surgido, y muchos pueblos han surgido en la historia, pero han desaparecido. Ahora ya no hay, pero ¿qué creen? Judíos sí hay. Y esa es una parte de la promesa, las bendiciones que le hicieron a Judá. Entonces, esto es muy interesante también ver cómo eh, vendría también el Mesías. Cuando dice, y vendrá Silo, es una palabra que aluda al Mesías. Lo voy a volver a poner aquí en pantalla. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, que es el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Encontramos pues que es una profecía del Mesías y es una profecía también del milenio, porque a él se congregarán los pueblos. Y en el milenio, pues se van a congregar de todas las naciones, año tras año, a celebrar la fiesta de los tabernáculos eh, eh, año tras año, y el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, estará allí en medio de ellos. Y después vienen como conclusión, y con esta lámina termino, vienen las profecías del Nuevo Testamento o nuevo testamentarias, donde dice que la Biblia afirma que todas las promesas de Dios son cumplidas en Cristo. La historia de los patriarcas, incluyendo a José, subraya la fidelidad divina a lo largo de las generaciones y la culminación de estas promesas en el Evangelio. Todos los cristianos somos descendientes de Abraham. Y voy a poner estos dos versículos en su pantalla. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si Dios nos ha dado promesas en su palabra, son para nosotras y es la palabra profética más segura porque son palabras de Dios para todos los creyentes. Esto es, no son, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, todos nosotros, los creyentes, somos descendientes de Cristo, descendientes de Abraham, perdón. Somos hermanos o coherederos, somos hermanos de Cristo y coherederos juntamente de Dios, ¿verdad? De todas las promesas. Todas las promesas, todo lo que encontramos en la Biblia son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos, para que las obedezcamos y para que sean de bendición nuestras familias, como fueron bendecidas las familias de todas estas personas, grandes personajes de la fe. Es por eso que si hay alguna persona, y yo quiero hacer aquí una invitación, si hay alguna persona que todavía no ha alcanzado, no se ha arrepentido de estar alejado de Dios, de ignorar a Dios, al Dios creador del universo, y que ya ha entendido que pues todos somos pecadores y que si no podemos acercarnos a Dios con un corazón humilde y arrepentido, no podemos tener acceso a todas las promesas. Bueno, es el primer paso de hacerlo: arrepentirnos, reconocer con humildad, como dice el Sermón del Monte, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ese es el reino de Dios. Reconocer que no nos alcanza, ¿verdad?, con nuestras obras para ser verdaderos hijos de Dios, y pedirle a Dios que nos transforme y que nos adopte en esta gran familia de la fe. Así que vamos a hacer una oración, mis hermanos, para concluir con el estudio y después abrir los micrófonos si hubiera alguna duda.
Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias porque desde el principio tú nos marcaste que no es por ninguna obra ni ningún mérito humano, sino porque tú eres el Dios Todopoderoso y tu palabra es verdad y tú cumples todas tus promesas. Gracias, Señor, por la vida de todas las personas que están viendo este estudio en vivo o en una grabación. Bendícelas, concédeles el don del arrepentimiento y adóptalos para ser unidos a esta gran familia de la fe, creyendo en el mensaje poderoso del Evangelio a través de Cristo Jesús, que por medio de él podemos acceder a todas las promesas de tu palabra. Bendícelo, Señor, transforma su corazón, su vida, regenera su espíritu por medio de su Espíritu Santo y ven y habita en todas estas personas que te están invitando genuinamente a que los regeneres y los unas a esta familia de la fe. Bendice a cada familia, Señor, todos los que estén pasando por problemas, por situaciones de salud, de trabajo o de cualquier índole. Dales la fe suficiente para salir adelante y sácalos. Cumple, Señor, otórgales lo que te piden en oración, porque tú eres el Todopoderoso, Señor, y no hay cosa más complicada para ti, porque tú lo puedes todo, Señor, y nosotros lo sabemos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ya terminamos el estudio y si hubiera algún comentario, alguna pregunta, pues nos quedamos y si no... Cantaremos siempre.